conocimiento que Dios nos ha dado y lo que las escrituras también. Y vamos a exponerlo, hermanitos, en esta tarde, basado en Lucas 10:25 al 37. Lo voy a leer y después regresamos a, pues, a deshuesar, ¿verdad? Un poco versículo o versículos o porciones de los versículos en porción, ¿verdad? Lucas 10:25 al 37 dice la lectura así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu prójimo como con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él no quedando muy de acuerdo, ¿verdad? El 29 le dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y le da una parábola aquí, ¿verdad? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue conmovido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En, aquí bueno, en Estados Unidos, no sé sí, aquí en Estados Unidos más que nada yo he mirado, hay muchos lugares, especialmente los lugares, los hospitales, que se les llama el buen samaritano. Am, pero creo que hasta ellos mismos tienen la idea errónea del buen samaritano, ¿verdad? Porque se supone que el samaritano está ahí para ayudar, pero solamente le ponen este nombre como comercialización, ¿verdad? Para decir, aquí te ayudamos. Pero un buen samaritano, pues ayuda y no tendríamos que pagar si realmente es el hospital un buen samaritano, ¿verdad? Pero cada quien tiene su interpretación y le ponen estos nombres o estos títulos, pues para llamar la atención y aquel que está relacionado con la palabra de Dios, pues hace conexión, ¿verdad? Con estos nombres que les ponen y dicen, bueno, si se llama buen samaritano, por algo ha de ser, entonces a lo mejor me conviene atenderme ahí, ¿verdad? O ir para allá. Pero pues no siempre las cosas son así cuando no se entiende la profundidad de lo que es el servicio a los demás, ¿no? La parábola del buen samaritano, hermanos, bueno, aquí en el título de la Biblia dice la parábola del buen samaritano, ¿eh?
pero creo que sería muy importante decir el samaritano y su prójimo. Ah, pero esta parábola, pues se dice que es una parábola porque pues no se mencionan o no se dan nombres propios. Entonces, yendo a la lectura, hermanos, viendo a Lucas ahí mismo en Lucas 25 al 29, que dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó. Quiere decir que había un grupo de personas en ese momento y había uno que, pues, que pensaba, que creía que era un poquito más inteligente que los demás y obviamente más que Jesús, ¿verdad? Porque escuchaban las enseñanzas de Jesucristo y todo el mundo se maravillaba. Pero estos hombres, intérpretes de la ley, pues siempre estaban ahí nada más para atacarlo, ¿no? Em, y le dijo, ¿verdad? Y aquí dice que para probarle. Y le dijo, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Quizás a veces estamos confundidos en lo que leemos. El versículo 26, Jesucristo mismo le dijo, ¿verdad? ¿Qué está escrito en la ley? O sea, tú que eres un intérprete de la ley, debes de saber qué está escrito en la ley. Y algo muy importante, no nada más qué está escrito en la ley. Dice, ¿cómo está cómo lees? Hay ocasiones en que nosotros leemos algunos versículos y no logramos entender, ¿verdad? Em, Le estaba yo recordando ahorita también, y se me fue el nombre, pero ustedes se deben recordar aquel hombre que iba en en su carruaje y estaba leyendo una porción de, de la ley, ¿verdad? O del libro que Isaías, y fue y se le explicó porque no entendía, ¿verdad? Y decía que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero a veces se lee y no se entiende. Este hombre siendo el maestro, siendo un maestro, bueno, un intérprete de la ley, pues hace estas mismas preguntas a Jesucristo. Y Jesucristo le dice, ¿qué está escrito en la ley? Tú deberías de saber. Ahora, ¿cómo lees? Am, este intérprete de la ley, hermanos, le pregunta, pues, para probarle, nada más. No es una persona ignorante. Este es alguien que interpretaba, pues, la ley de Moisés, también la enseñaba, ¿verdad? Se dice que en esos tiempos que un intérprete de la ley era como quizás ahora, ¿verdad? Un abogado, era un abogado. Em, y lo que él hace, lo hace nada más para probar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, él, siendo una persona que enseña o que aplica la ley para poder defender o criminar, ¿verdad? A alguien más o incriminar a alguien, a alguien que ha quebrado la ley, está haciendo el mismo, está cayendo en el mismo error, ¿verdad? No entender lo que Jesucristo le está diciendo en ese momento. El 27 dice, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sí podemos mirar aquí, ¿verdad? Lo que él respondió. Entonces, sí sabía. Entonces, ¿por qué anda preguntando algo que sí sabía? ¿Se ha topado con ustedes con alguna persona que ya saben la respuesta y van como quiera y le hacen la pregunta? Y todavía cuando usted explica y le da la misma respuesta, dice, oh, sí, ese es lo que yo había escuchado o ese es lo que yo había entendido. Am, y a veces como que molesta, ¿verdad? Una persona así, porque nosotros tenemos muchas experiencias, ¿verdad? Como servidores públicos, la gente va y consulta a alguien más, pregunta a alguien más y ya tiene la respuesta,
vienen con uno y nada más dicen, oh, nada más vine para afirmar lo que ya me habían dicho, para ver si la otra persona me estaba diciendo lo mismo o sabe de lo que está hablando. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad?, en cuestionar especialmente, pues, las escrituras, la palabra de Dios. Hay que tener cuidado cuando vamos a tratar de cuestionar a algún hermano, a algún predicador, para ver si está de acuerdo o no de acuerdo con nosotros. Porque a veces buscamos nada más eso, ¿verdad? Que estén de acuerdo con nosotros, y a veces dejamos un poco de lado lo que dice las escrituras y cómo y qué dicen las escrituras, ¿verdad? Y cómo lo leemos también. Ha habido muchos malos entendidos en la escritura tradicional cuando alguna persona malinterpreta algo que alguien más escribió, no con malas intenciones, pero alguien más le puede dar una mal interpretación. El 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Am, lo había hecho bien, ¿verdad? Pero Jesucristo nuevamente regresa a lo que dice el versículo 25, cuando él le pregunta, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. A veces pensamos, hermanos, que la vida eterna se gana haciendo cosas. Am, pero no, bueno, es importante, ¿verdad? Servir a los demás, pero no pongamos o no pensemos que nada más con lo que yo hago ya voy a ser salvo. Con que si voy yo a la congregación o me reúno cada vez que la congregación se reúne, ya tengo mi salvación ganada. O porque yo estoy ahí siempre pendiente cada primer día de la semana a participar de la Santa Cena, eso no me hace pues más santo o más religioso. Si mi corazón no está en ese momento concentrado con la prédica, con la enseñanza, con la adoración a Dios, pues nuestra, nuestra fe pues está decayendo ahí, ¿verdad? Y podemos caer en un error grande de decir nada más porque estoy aquí, yo estoy bien. Recordemos, hermanos, que no estamos ahí para los demás, ¿verdad? No estamos ahí para que nos vean los demás hermanos, estamos ahí para que todos juntos sirvamos a un Dios vivo. Creo que es muy importante, ¿verdad? Recordar esto cuando vayamos al servicio, pues así cuando los judíos iban al templo, pues eh, todos sabemos, ¿verdad? Las leyes, la historia de ellos. Ellos, y digo, la mayoría, los que iban a servir de corazón, pues llevaban sus ofrendas de corazón, llevaban lo mejor, ¿verdad? A Dios, pero después se fue distorsionando eso que hasta llegó el punto donde Jesucristo tuvo que correrlos a todos porque ya se estaba haciendo un mercado, ¿verdad? En el templo de Dios. Un lugar que debería ser para adoración, se estaba haciendo un puesto de comercialización y pues eso no es lo que Dios quiere para que nosotros, ¿verdad?, le sirvamos. El 26, él le dijo, ¿verdad? ¿Qué está escrito en la ley y cómo lo lees? Nuevamente, ¿cómo leemos nosotros y cómo lo aplicamos, ¿verdad? ¿Cómo lo entendemos? El 29 dice, pero él, queriendo justificarse, ya sabía la respuesta, ya había confirmado lo que Jesucristo le dijo y Jesucristo le dijo, bien, ha respondido, ¿verdad? Pero él todavía, queriendo justificarse por sí mismo, ¿verdad? Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí viene la pregunta que todos a veces tenemos, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Em, Dice los hermanos o los maestros que saben hebreo, ¿verdad?
que la palabra rea en el hebreo original, que no tenía el hebreo original, no tenía las vocales, hermanos. Entonces, para referirse al prójimo, se usaba la palabra rea. No sé si la estoy pronunciando bien, no sé exactamente cómo se escribe. Eh, este, eh, yo no hablo hebreo, ¿verdad? Y qué bueno que a veces nos familiarizáramos con unas palabras también así, porque dicen los maestros, los que saben, que las palabras en hebreo, una sola palabra en hebreo pueden significar muchas palabras más, ¿verdad? Muchas otras palabras. Entonces, esta palabra rea, antes que le anexaran las vocales, se refería a eso, ¿verdad? Al prójimo. Pero ya después, años después, se les agregó unas vocales o unas tildes que eran, pues, prácticamente las vocales. Y entonces, cuando ya se le agregaron las vocales, la palabra rea significó significaba ya sea para el prójimo o para el enemigo. Entonces aquí es cuando nosotros entendemos cuando que debemos de amar a nuestro enemigo como a nosotros mismos. Ahora ya entendemos, ¿verdad? De que esta palabra en el hebreo, pues significa no nada más es amar al prójimo, a la persona que conocemos, al común y corriente, sino también a nuestro propio enemigo. Y por eso Jesús le dice a este intérprete de la ley, ¿verdad? ¿Cómo lees tú? Si tú sabes el hebreo original, tú lo enseñas, ¿cómo lees tú? ¿Lo está leyendo con vocales o sin vocales? Y de cualquier manera, como lo estuviera leyendo, él entendía y sabía quién era el prójimo, porque se lo declaró a Jesucristo y le dijo, y Jesucristo le dijo, bien has respondido, ¿eh? Entonces, si bien ha respondido, ¿por qué insiste en preguntar quién es mi prójimo? Cuando se hace la pregunta, hermanos, nosotros en, hay palabras que no podemos describir. Hay palabras que usamos todos los días constantemente, pero cuando nos piden la definición no la sabemos explicar. O cada quien puede tener su propia versión, ¿verdad? Si yo les preguntaría a ustedes ahorita, ¿cómo podía explicar qué es el amor? A veces respondemos de acuerdo a cómo nos sintamos en ese momento. Si me está yendo bien en el amor, pues voy a responder maravillas, ¿ah? Pero si me está yendo mal en el amor, pues yo creo que a lo mejor no voy a decir ni una palabra, voy a agachar la cabeza, voy a empezar a llorar o voy a esquivar, ¿verdad? La conversación, porque no me está yendo bien. Entonces, cada uno, hermanos, puede tener su propia interpretación de lo que es esa palabra o cómo describir el amor. En, otros podían decir, ¿verdad? Lo que usó el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios 13, del 4 a 8, eh, que el amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor todo lo sufre, todo lo cree, nunca deja de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás es algo que usted ya se ha memorizado el versículo y por eso lo repite porque lo ha leído y se lo ha memorizado, pero ¿lo siente? ¿Lo practica? Esta es otra cosa de qué pensar, ¿verdad? No siempre porque conocemos una palabra o conocemos un objetivo, quiere decir que lo practicamos. Eh, Hay muchas fases en nuestra vida, ¿verdad? De cómo nos sentimos. Y la Biblia, pues, nos exhorta a que nosotros enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Para que
ellos no se aparten del camino de Dios cuando sean viejos. Nosotros, los que ya conocimos de la palabra, ya de grandes, pues no entendíamos esto, ¿verdad? Antes, hasta que ahora ya lo comprendemos, entonces ahora sí ya lo podemos aplicar a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Cómo nos habla la Biblia de que amemos a nuestras esposas como a vasos frágiles? ¿Cuánto de nosotros lo hacemos así? Qué bueno, ¿verdad? Eh, bueno, muchos piensan, eh, y le puedo dar quizás mi experiencia propia, ¿verdad? Muchos piensan que cuando uno se casa por amor, ¿verdad? Y muchos dicen, no tienes que casarte por amor, el amor se va cultivando y se gana día con día. Y esta era la mentalidad de los judíos también, ¿verdad? Antes. Ellos se casaban, el padre iba y pedía mujer para su hijo y sin conocerla. ¿Eh? Lo mismo pasó a Jacob, como es que no se dio cuenta que le dieron a una primero y él quería, ¿verdad?, a la otra. Pero porque sus tradiciones de ellos, cuando la novia iba a casarse, estaba cubiertamente de pies a cabeza, ¿verdad? No la podías mirar, como ahora que pues tiene nada más el velo, como quiera se les mira el rostro y ya la conoces porque ha sido tu novia desde mucho tiempo, has andado con ella en el parque, ya sabes, tocándole la mano, ya la conoces, ¿verdad que es ella? Pero antes no era así. ¿Ah? Entonces, am, la pregunta que hizo él aquí, ¿quién es mi prójimo? Em, en, en la ley en Levítico 19:18, hermano, am, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Acaso este intérprete de la ley no sabía eso? Ya lo había leído. Por eso es que contestó acertadamente a Jesucristo cuando le preguntó. Él ya sabía. Am, claro que lo había leído, claro que lo había enseñado, claro que lo sabía. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Verdad? A veces hay personas que, pues, por la educación que tienen, o por el puesto que tienen, o por el trabajo que tienen, se creen más, ¿verdad?, que otras. Yo no sé si, yo creo que todos de nosotros nos hemos sentido superiores en algún momento. O si no quiero usar la palabra superiores, puedo decir orgullosos de nosotros mismos, de lo que hacemos, ¿verdad? Porque alguien vino y le dijo, porque alguien se lo expresó, o porque quizás usted miró en usted mismo que, oh, yo no podía hacer esto y ahora ya lo logré, ¿verdad? Ahora me siento, como dicen, decimos nosotros, me levanto el cuello. Pero pues la honra y la gloria no es para el hombre, sino es para Dios. Estaba mirando un video de una servidora pública, que en un partido de fútbol había unos vendedores ambulantes y pues ustedes saben que en los partidos que organizados pues no quieren que los vendedores ambulantes anden ahí vendiendo porque le quitan la clientela a lo que venden ellos. Entonces sale ella y les dice a los vendedores ambulantes, ustedes no pueden estar aquí, no queremos que ustedes estén aquí. Y entonces empieza ahí, ¿verdad?, la conversación y la alegata y dice, bueno, ¿por qué no? Nosotros estamos ganando la vida, ¿por qué nos haces esto? ¿Quién eres tú? Y cuando le dijeron, ¿quién eres tú? Dijo, yo soy aquí la que manda. Yo sí estudié, no como ustedes que están vendiendo pepitas y palomitas y chicharrones aquí nada más perdiendo el tiempo. Dijo, yo sí estudié. Ustedes me tienen que hacer caso a mí porque yo sí estudié. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos o cómo le damos esa prioridad de quién es nuestro prójimo? Somos selectivos
Y pensamos que el prójimo es solo es solo quien con el cual nosotros convivimos, con el que tiene la misma educación que yo, con el que habla igual que yo, con el que me llevo mejor, con el que está nada más a un lado mío, ¿verdad? Y cuando, o es mi prójimo aquel que piensa como yo, ¿verdad? O como nosotros. A veces pensamos que dentro de la iglesia, nuestro prójimo nada más son nuestros propios hermanos y nada más. Y por eso a veces nos rehusamos a ayudar a los demás. ¿Verdad? Em, entonces, dentro de la iglesia, hermanitos, debemos de tener cuidado porque también nos pasa lo de este intérprete de la ley. Leemos la palabra, la podemos aplicar e interpretar, pero no la llevamos o no la vivimos. ¿Ah? La leemos, pero no la vivimos. Algo muy importante que dice también ahí en Lucas 10 del 31 al 32, hermanos, algo muy importante, dice 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Descender aquí, hermanos, si entendemos, si no lo había visto de esa manera también, ¿verdad? Porque a veces leemos, pero ¿qué leemos? ¿Cómo lo entendemos, verdad? Pero no lo había visto de esta manera tampoco, hermanos, cuando dice aquí descendió, quiere decir que ellos ya venían del templo de adorar. No iban, ellos ya iban, ya venían de regreso, tanto como el sacerdote como el levita. ¿Ah? El sacerdote ya había hecho su labor allá, el levita ya había hecho su labor en el templo y ya con eso ya se habían conformado, ¿verdad? Entonces, va a hacer su labor al templo, al igual que nosotros podemos ir a la iglesia a hacer nuestra labor, a enseñar a una clase a los niños o en general, y a veces nos sentimos ya llenos y completos, ¿verdad? Cuando eso nada más es un lugar de aprendizaje, de enseñanza, donde lo tenemos que aplicar es fuera de la iglesia. Y aquí es donde está el error, ¿verdad? Que no conocemos al prójimo porque no practicamos lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Y analizando, hermanos, la historia, ¿verdad? Quizás podemos excusar al sacerdote y al levita y porque la ley, ¿verdad? Decía que ellos no podían acercarse o no podían tocar muerto para que no fueran impuros. Pero analizando la historia de la ley, hermanos, esta ley aplicaba cuando ellos iban al templo a adorar. No podían tocar muerto para que no fueran impuros. Pero esto, ellos ya venían de allá. Entonces, no aplicaba, ¿verdad? Esta ley que ellos entendían y habían practicado toda su vida y habían enseñado también a otros. ¿Acaso el sacerdote a lo mejor pues no escuchó nada, ¿verdad? O no había entendido quizás lo del buen samaritano, pero pues si el intérprete de la ley ya lo había escuchado, ya lo había leído, ya lo había aceptado, entonces el sacerdote tuvo que tener la misma enseñanza, el mismo conocimiento de lo que el intérprete conocía también de la ley. Am, cuando cuando ellos pensaban que él ya estaba muerto, quizás por eso se quisieron justificar, ¿verdad? Pero eh, nuevamente, ellos venían de adorar, no iban a adorar. En el versículo 33, hermano, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia. Esto es algo muy importante, hermanos. Fue conmovido a misericordia.
¿Qué es lo que conmueve a misericordia? Lamentablemente, hermanos, el mundo ha cambiado tanto y la maldad ha aumentado mucho que a veces, aunque seamos movidos a misericordia, no actuamos. Eh, Antes, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí a este país, yo recuerdo muy bien cuando usted se le ponchaba el neumático o la llanta en la carretera, siempre había una persona que se paraba y le ayudaba. Pero después hubo tantos incidentes, ¿verdad? Cuando, pues, eh, las personas abusadoras, ¿verdad? Em, Toman ventaja de que usted está, o que una muchacha, ¿verdad? Una jovencita se le haya ponchado el carro, la llanta, y llega alguien a más para molestarla. Entonces, todo eso, hermanos, nos ha cambiado la mentalidad y nos ha hecho más duros en el servicio a nuestro prójimo. Ah, am, pues al judío, ¿verdad? O al sacerdote, pues ellos lo alababan, al levita ellos lo apreciaban, pero am, como decíamos, ¿verdad? Los dos fueron a adorar, los dos sabían de la ley, los dos enseñaban de la ley, pero los dos no hicieron la ley de Dios, porque para ellos no era su prójimo. Acordémonos que, pues, ellos con los samaritanos no se llevaban, ¿verdad? En el versículo 34 dice, y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermanos, este no era una persona, pues, pobre. Este era una persona que tenía, pues, dinero, ¿verdad? Tenía sus riquezas, porque no cualquiera podía traer aceite, no cualquiera podía traer vino. A lo mejor era algún comerciante, no lo sabemos, no lo dice, ¿verdad? Pero lo que hizo, este sí fue conmovido, ¿verdad? Y paró y ayudó al que estaba medio muerto, ¿verdad? En el camino. Y no solo esto, dice que otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamele, cuida de él. Algo muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿quién es mi prójimo? Les voy a contar una anécdota que me pasó y no había leído todavía esa historia, esta parte de la Biblia hace muchos años, cuando nos tocó ir a Honduras. Y estuvimos ahí en Honduras, hermanos, y pasamos, la verdad no sé si fue si por una tienda o creo que era una cantina o algo así, pero había un señor pues sucio, tirado, durmiendo, me imagino que estaba borracho en la carretera y estaba medio desnudo. Y eran como 2 o 3 días para regresarnos ya y le dije a un hermano, me gustaría regresar y darle por lo menos un pantalón o una camisa a este hombre, pero ya no regresamos ahí. Ya no regresamos y siempre se me ha quedado esa imagen de esa persona. Y a veces cuando decimos somos selectivos, es de que decimos, no, pues este borracho, pues, ¿cómo va a ser mi prójimo? Mira cómo anda, mira cómo está desechando su vida. Pero ¿qué tal si Dios nos lleva en ese momento a esas situaciones así? Ahora, a lo mejor si lo hubiéramos levantado, lo hubiéramos llevado a un hotel, a lo mejor el hotel ni tampoco lo quiere aceptar. Pues dice, no, aquí me va a hacer un tiradero, un desastre, ¿quién va a limpiar esto? ¿Verdad? Aunque lo hubiéramos hecho así. En ocasiones hacemos cositas así, hermanos, porque entendemos de la palabra, pero que creo que no lo hacemos lo suficiente en la profundidad como Cristo lo enseña, como Dios quiere que lo hagamos.
Sí se nos han presentado situaciones, ¿verdad? Donde una persona dice, pues tengo hambre, ayúdame, le ha dado, ¿verdad? Pero ese día, y luego, ¿y mañana qué? Ah, me topé con una familia en estación de autobuses y el señor me estaba dando su reloj o su celular y me dice, necesito dinero para regresar con mi familia a mi casa. Nos robaron la maleta y ahí traíamos, ¿verdad? Para el pasaje. Y pues le dimos para el pasaje, no sé si se regresó en ese momento. Y después se viene el pensamiento, ¿realmente será que sí necesitaba para su pasaje o nada más me chantajeó? Porque nos ha pasado también así. Llegamos al aeropuerto, he llegado al aeropuerto, una familia se me acerca, me dice, que me puedes ayudar, y le ayudo. Y alguien más por allá está viendo mis acciones y después viene también y se me acerca. Entonces, ya están jugando, ¿verdad?, con nosotros y esto es lo que nos perjudica a veces en nuestra fe, en nuestro cristianismo, hermano, porque dejamos de ser buenos samaritanos por situaciones así. Para concluir, hermanitos, porque no me quiero pasar mucho tiempo más, el publicano fue movido a misericordia. eh, y nuevamente aquí la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Aquí de estos tres hermanos, ¿quién es el prójimo? Le preguntaron, la verdad, también al intérprete de la ley. ¿Usted quién piensa que es el prójimo? Ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo entendimos. ¿Cómo lo leemos? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? El versículo 27, ¿verdad? El intérprete de la ley dijo, el que usó de misericordia. ¿Y quién fue él? Pues el samaritano. Él hizo la acción. No fue el que estaba tirado en la carretera, ¿verdad? Fue el intérprete de la ley. Él finalmente entendió que fue él el que fue conmovido a misericordia, ¿verdad? Pero nunca quiso aceptar que es el samaritano, ¿verdad? Porque pues, como dice allá en Juan 4:9, ¿verdad? Que la mujer samaritana le dijo a Jesús, pues tú sabes que entre los judíos y los samaritanos no nos tratamos entre sí, pero Jesucristo pues borra, ¿verdad? Todo este paradigma y aunque ya lo tenían ellos escritos en su ley, pues se los vuelve a repetir. Um, entonces, los quiero dejar, hermanitos, con pues dos teorías, digámoslo así, sobre quién es mi prójimo. Entendemos, hermanos, que el prójimo no es aquel que está tirado. A veces el prójimo no es necesariamente el que está necesitado. El prójimo, de acuerdo con la lectura que acabamos de leer, soy yo. El prójimo tiene que empezar conmigo. Yo tengo que ser movido a misericordia para ayudar al necesitado. Es lo que hizo aquí, ¿verdad? Este hombre. Es lo que hizo aquí este samaritano. Y a veces malentendemos, pensamos que el prójimo es el que está ahí tirado, el que está necesitado. El prójimo somos nosotros y tenemos que actuar, pues, o entender, ¿verdad? Lo que leemos, que tiene que empezar conmigo. Y pues espero, ¿verdad? Que pues la enseñanza es más profunda, hermanos, porque a veces nosotros lo explicamos nuevamente como lo entendemos, pero el hebreo es muy profundo, ¿verdad? La palabra de Dios es muy profunda y como nosotros no conocemos el hebreo original ni el hebreo pues, ah, el hebreo con consonantes, eh, no lo conocemos y a veces pues no podemos nosotros, o el hebreo con vocales, ¿verdad? No podemos a veces nosotros interpretar esto. Entonces, el buen samaritano empieza con usted, empieza conmigo. Y algo, hermanos, si ustedes quieren leer, sería una adicional.
En Segunda de Crónicas 28:8 hay una historia de, de 2000 hombres, ¿verdad? Que son tomados y abandonados. A ellos se les despojó de todo y después viene un profeta de Samaria y les dijo, no hagan esto, Jehová se va a enojar con nosotros, no los dejen aquí, llévenselos. Ah, Lea la historia, es muy interesante. Entonces, dice que vinieron los hombres de Samaria y les dieron de comer, los vistieron, los sanaron, les sanaron sus heridas y los ayudaron. Entonces, la historia se repite, ellos ya sabían lo que significaba ser prójimo en Segunda de Crónicas 28:8. Y esto es lo que quería compartir, hermanitos, em, que Dios nos bendiga y ojalá pues lo que podamos, lo que leamos, ¿verdad? Lo podamos entender. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Hermanos, si hay comentarios, algo que quieren preguntar o platicar, este es el momento, hermanos. Abrimos la sala para las preguntas o comentarios. Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano. Eh, Solo comentar, la enseñanza muy clara, muy bonita, excelente, ¿va? Gracias, hermano Adolfo, por su enseñanza. Solo nada más yo comento lo del sacerdote y el levita, ¿verdad? Que al parecer el sacerdote sí tenía una justificación de no tocar a este hombre porque se podía morir en sus manos. Y un sacerdote no podía tocar un cadáver. Entonces, como que el hombre estaba bien herido, estaba muy golpeado, probablemente agonizando, y había como una cierta justificación, si quisiéramos verlo así, ¿verdad? Pero la verdad, pues, es de que él ignoró también el mandamiento, ¿va? Que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento, entonces, como usted dijo, hermano, nuestro prójimo no es solo la esposa, los hijos, sino que nuestro prójimo son todos los que nos rodean, ¿verdad? Los que están cerca. Y debemos siempre de estar ahí y ayudar cuando sea necesario, ¿verdad? Yo creo que dice la palabra de Dios que la religión pura y sin mácula es ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano. ¿Va? En eso consiste, ¿va? Entonces nosotros a veces nos vamos más en elaborar excelentes sermones, va, pero poca vivencia, va, no vivimos, pero que Dios nos ayude y muy buena enseñanza, hermano Adolfo. Muy bien, mi hermano Simeón, gracias por esa observación. Lo más importante, como señala usted, hermano, es a quién podemos ayudar y cómo podemos servir. Eh, Hermanos, ¿alguien más? Pero ¿Comentarios? Sí, mi hermano. yo también batallé un poco con la pregunta que surgió, ¿quién es el prójimo? Y al principio yo pensaba que era el que estaba mal herido, el que estaba tirado, pero realmente es una enseñanza de mucha profundidad y gracias al hermano porque desde cuando el hermano empezó dije yo va a batallar el hermano con esta clase, pero no fue más allá de las expectativas. Muchas gracias por la clase. Amén, mi hermano. Amén. Y yo creo que todos tenemos un reto personal, ah, debido a que en nuestro caminar cristiano y como persona nos vamos a encontrar con personas necesitadas a quienes nosotros podemos comportarnos como prójimos, al ayudarles, al hacer un acto de misericordia. Yo creo que todos luchamos. Eh, Estaba yo en Sam's y se me acercó alguien diciendo que tenía cáncer.
Eh, pero la pregunta que me hizo me hizo pensar en la estrategia que utilizó. ¿Amas tú a Cristo? Y obviamente yo voy a decir amén, yo amo a Cristo. Mira, te quería hablar porque yo necesito, tengo cáncer. Y de una vez, ¿verdad? Me puso en curva o me tiró una curva, una pelota con una curva. Y yo de mi corazón pensé inmediatamente preguntarle, ¿verdad? ¿Amas tú a Cristo? Eh, pero me abstuve. Ah, saqué del bolsillo un dinero y le di sin dudar, pero sí le dije al final, por favor, espero que esto te ayude, pero ama tú a Cristo. Espero que tú ames a Cristo. Y yo creo que me puso en jaque mate a todos en un aeropuerto, en una estación de buses, en la calle, en un restaurante, quizás de comida rápida, donde sea, donde alguien o quizás una persona conocida, desconocida, sea cualquiera la situación, en la casa, un hijo, una esposa, eh, que nos presenta una necesidad. Yo creo que el reto es qué tan abierto está nuestro corazón. Y el hermano presentó los distintos aspectos de esta realidad. ¿Qué tan abierto está mi corazón? ¿Qué cosas pueden cerrar mi corazón? ¿Qué cosas ciegan mis ojos? ¿Qué cosas hacen cauterizar mi sensibilidad? ¿Qué cosas cierran mis oídos? ¿Qué cosas, verdad, bloquean el amor, la gracia y la misericordia y sobre todo la justicia de Dios que debe estar en el corazón? Yo creo que eso es bien importante para todos nosotros. Y les digo, hermanos, yo todavía lucho, como todos ustedes, con decisiones respecto a alguna persona que me pide ayuda. En la iglesia platicamos sobre eso, pero lo mejor es, hermano, no pensar mucho, actuar conforme a nuestro corazón está. Y si fallamos, porque algunas veces nos altera la conciencia, pues pedir perdón y tratar siempre de no cerrar esa llave que fluye de nuestra vida, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero también actuamos en la vida. ¿Alguien más, hermanos? Solamente quería agregar, me hizo Hola, pensar. hermano. Hola, mi hermano. Bendiciones, hermanos. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Solamente quería decirles, ¿verdad? Que el amor al prójimo, hermano, es un asunto, como dijo el hermano, es un asunto tan práctico, hermano, que a veces lo olvidamos realmente cuál es la esencia. ¿Verdad? Jesucristo, por ejemplo, él era alguien que todo lo hacía por los demás, o sea, o sea, él mismo lo daba todo. Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente, a mí ya me ha pasado, por ejemplo, acá en Trujillo hay un señor que tuvo un accidente y él tiene prácticamente uno de sus rodillas, de la rodilla hacia abajo, en medio de ese hueso, lo tiene quebrado totalmente. Entonces él pide limosnas. Él camina, pero tiene esa dificultad. Entonces, y platicando con él, yo un día me detuve, no solamente para regalarle algo, una moneda, sino para hablar con él. Le hablé y le prediqué el evangelio. Y él me confesó que él estaba así porque por su pecado, ¿no? Por sus errores que él había tenido. Entonces, y yo digo, hermanos, que el verdadero amor al prójimo, por algo no se equivocó el Señor, le dijo a sus discípulos, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo.
O sea, les dio la orden. Entonces, es tanto el amor que Dios nos tiene a nosotros que no quiere que nos perdamos ese privilegio. Yo digo que aunque usted no dé dinero a alguien, pero si usted le predica la palabra de Dios, ya le está demostrando que usted lo ama, porque realmente es triste, hermano, cómo se pierden las almas. Y si usted lo mira y no le habla el evangelio, yo no sé si ustedes han notado, hermanos, que hay grupos religiosos, por ejemplo, los testigos, ellos no le predican a un mendigo, no le predican a alguien así, un inválido. Qué casualidad que ellos se van a los lugares donde hay buenas casas, residencias y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben de que esa persona que se convierta al grupo le va a poder dar el diezmo y todas esas cosas, ¿ah? Entonces, yo pienso, hermano, que el amor al prójimo es eso, o sea, hablemosle del plan de Dios, el plan de Cristo, aunque no tengamos nada en nuestras manos. Pero bueno, si tenemos, gloria a Dios, hay que compartir, ¿verdad? No hay que pensarlo, ¿verdad? Pero lo primero, hermano, es darle la palabra de Dios a ellos, el amor de Cristo, hermano, porque ahí, hermano, le estamos demostrando que lo amamos. Entonces, a este señor yo le he predicado ya y él dice, sí, hermano, voy a ir a la iglesia, sí voy a convertirme, ¿no? Entonces, yo no lo presiono, pero yo sé que él en su corazón ya tiene sembrada la semilla. Y no es remoto que de repente ahí un día lo vea, ¿no? Que él está visitando la iglesia. Gloria a Dios. Porque yo le digo, si tú quieres, le digo yo, morir así, ¿no? Sin ninguna esperanza, porque ¿qué ganas con estar acá pidiendo limosna en la esquina? ¿Qué ganas con eso? Entonces, él me dice, pero es que yo tengo un problemita de alcohol también. Bueno, eso lo puedes dejar también. Si Cristo te convierte, si tú dejas que Cristo entre en tu corazón, Él puede convertirte en todo eso. Y no solo eso, te va a bendecir físicamente y te puede dar también la vida eterna, que es lo más importante. Ya no vas a sufrir en la otra vida con ese pie, vas a tener un cuerpo nuevo, transformado. Y entonces eso, hermano. Yo me preocupo cuando voy en un carro, lo que sea, o sea, yo me preocupo no hablar del evangelio, hermano, porque precisamente eso es lo que quiere el Señor, que prediquemos el evangelio y así le demostramos al prójimo y a nosotros mismos que le amamos, hermano, porque a eso vino Jesucristo, a dar su vida por las ovejas perdidas, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo guarde a todos. Muy bien. ¿Hay alguien más, hermanitos? Si no, entonces abrimos para que el hermano William nos dirija